buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. En primer término, el ingeniero Oscar Ayerbe, consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana, para hablar sobre el proceso de elección de los vocales del Consejo de la Judicatura que está en la recta final. Ingeniero Ayerbe, ¿cómo ha visto este proceso en el Consejo de Participación Ciudadana? Buen día. Muy buenos días. Efectivamente, el tema está en un escenario de fase final. Se está escuchando las propuestas que cada uno de los miembros de las ternas de las 5 instituciones de Estado que por obligación constitucional tienen que presentarse, y por lo tanto ya empezamos a escuchar a cada uno de ellos, y el país pues está muy atento qué es lo que va a pasar los próximos días. Es absolutamente necesario, indispensable que los miembros del Consejo profundicen en el tema para elegir a los mejores hombres y mujeres que permita darle solución a uno de los problemas más graves que tiene el país, y no es otra cosa que la justicia, que tiene un problema de contaminación, corrupción y escenarios de penetración del crimen organizado. Ahora, si estamos en la recta final, ¿cómo debiera procederse para la designación final? Uno de los planteamientos ha sido que haya un proceso transparente. El problema que se viene suscitando, sin ninguna duda, ha presentado graves cuestionamientos. Es inédito que la participación ciudadana, representada fundamentalmente en los escenarios que permiten evaluar, sustentar la idoneidad de los distintos candidatos, al haberse presentado más de 17 impugnaciones y ninguna de ellas haber sido acogidas, el cuestionamiento del rol que tiene una comisión de selección y además de las facultades que tienen para poder o no aprobar un informe de esos, que definitivamente la facultad lo pertenece al Pleno del Consejo, han sido un entorno de permanente cuestionamiento. La misma conformación de cómo está manejándose el propio Consejo, en virtud de que sistemáticamente, y en este caso mucho más de manera más notoria, el Consejo, y yo diría en particular el presidente del Consejo, conjuntamente con otros organismos de Estado, han impedido que Oscar Ayerbe actúe de manera legal, constitucional, como consejero principal, en virtud de que el consejero Gonzalo Albán había presentado una solicitud de 2 días de vacaciones el 24 de agosto pasado. Cuando eso se presenta, y yo preparé una carpeta integral completa para enviar al Pleno del Consejo, y lo primero que saqué el día 25 y 26, porque la sesión del Consejo fue para el 27 de agosto, miércoles 27, y obviamente aquí está la certificación de estar perfectamente habilitado. Había enviado entonces una documentación vinculada con la UAFE, la Contraloría General del Estado, el SRI, el Consejo Nacional Electoral, la CENESID, el CERCOP y el propio Ministerio del Trabajo, y todo determina que Oscar Ayerbe está perfectamente habilitado, sin ningún impedimento, con todas las
el cumplimiento de requisitos, pero esa misma mañana del 26, martes 26, para la sesión del día siguiente, ya Fantoni envía la convocatoria, y curiosamente le convoca al que va a estar de vacaciones y no a Óscar Ayerbe. Pero lamentablemente en la noche, horas antes del inicio de la sesión, aparece a través del señor Fabricio Vela a las 7 de la noche, 57 minutos, una X que dice que el consejero suplente Óscar Ayerbe no puede principalizarse debido a que tiene un impedimento para ocupar cargo público registrado en el Ministerio de Trabajo. A mí me toca de sorpresa total. En la noche me entero a través del periodista, y aquí está el documento que él envía, que es pues sacado del sistema del MDT, y dice: causal de impedimento, deudor, entidad, sector público, institución, corporación financiera nacional. ¿Y usted solucionó el tema de la deuda que tenía? ¿Solucionó? Por lo que señalan que usted tiene impedimento, ¿solucionó el tema de la deuda? Yo soy garante, no soy gerente, no soy presidente, no soy accionista de la empresa. Yo soy garante de la empresa. Sin embargo, curiosamente, todos ellos saben, me refiero al Consejo, a la CFN, aquí está el documento que determinó el convenio de facilidad de pagos, una de las pocas empresas que ha logrado reactivarse, cumplir todos los requisitos que implica el proceso de presentación de flujos, de tablas de amortización, de garantías y de cumplimiento con todas las exigencias que la ley y la institución determina, de tal manera que su funcionamiento está absolutamente clarificado. Lo curioso es que ni el gerente, ni el presidente y ningún accionista de esa empresa tiene impedimento, solamente el garante Óscar Ayerbe, lo cual es absolutamente ilegal. Y aquí aparece pues al día siguiente ya el impedimento de Óscar Ayerbe, con el definitivo propósito de impedir que me posesione, ya que todos sabemos, la Constitución determina con absoluta claridad que el CPCCS se conforma 7 consejeros principales y 7 suplentes, los 7 alternos. Pero 2 horas después, Miguel, aparece este documento que es publicado por Radio Pichincha y dice en esencia lo mismo. El consejero suplente Óscar Ayerbe no puede principalizarse debido a que tiene un impedimento para ocupar cargo público. Pero lo vital que quiero enseñar este momento, Miguel, aquí la causal del impedimento dice que es general, solicitado por la CFN, y digo, ¿cómo es que hay 2 documentos? El uno, que no tiene sustento legal ni realidad documental, es absolutamente ilegal, el que afirma y dice que hay una deuda, como establece este documento, y dice deudores a entidades del sector público. Esa calificación no existe. Es algo parecido a la sexta, pero no lo es. Pero la causal general, que es la que se mantiene vigente hasta la fecha, no existe absolutamente en la ley, ni el reglamento, ni en nada. El artículo 12, que determina el acuerdo ministerial MDT 2023-067, en el que establece los lineamientos de las causales de impedimentos legales para ejercer cargo público, Miguel, nada tiene que ver con Óscar Ayerbe.
yo no tengo interdicción judicial, no tengo destitución, no he tenido supresión de mi puesto, no ha habido ninguna indemnización por renuncia presentada, ni deudas de pensiones alimenticias, ni personas con bienes en paraísos fiscales, ni nepotismo, ni sentencia condenatoria como peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho. No he tenido sentencia en mi vida, jamás. El único que se podría acercar a una causal, que podrían por alguna razón pensarse que Óscar Ayerbe esté involucrado, es deudor en mora, con instituciones del sector público. Así lo establece el artículo 12, que está aquí integralmente. Haz que ni el uno ni el otro no es deudor de una institución pública, tiene que decir en mora. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Que el 27, yo voy a la CFN, una vez que ya me percato del asunto, pido la certificación, Miguel, aquí está la tabla de amortización de la empresa. ¿Y qué dice? Que se encuentra al día, que la primera cuota, luego de la firma de las facilidades de pago, se venció el 1 de julio de 2025, que ha cancelado, que la siguiente cuota es en enero del 2026, que está vigente, es decir, la empresa está absolutamente al día. En ese contexto, se ratifica que Óscar Ayerbe está impedido. Le escribo una carta de inmediato a la señora María Moncayo, gerente general de la CFN, y a Gustavo Álava, gerente de operaciones de la Corporación Financiera, y le solicito que se levante de inmediato este ilegal registro, en virtud de que la empresa no tiene ningún valor pendiente económico, es decir, que no está en mora, y le mando la comunicación a la CFN, pero además, por otro mecanismo, para los mandos medios operativos, solicito una certificación del estado de situación de la empresa para que se verifique en las condiciones de cumplimiento que la tiene. Aquí está el documento de la solicitud. Mientras tanto, Fantoni rápidamente, ese mismo día miércoles, que ya se estaba dando la primera sesión, y yo ya no pude ser habilitado para poder registrar, manda la comunicación de una sesión extraordinaria para el día siguiente, ¿sí? Y ahí, aquí en esta convocatoria, ya le involucra a Roberto Gilbert Febres Cordero. A él le tomó poquísimas horas de involucrarse en el tema. A mí me tocó solo para posesionarme cerca de 9 meses. A ellos les tocó para posesionarse 3 días. De tal manera que ahí, claro, hay un evidente manejo ya de meses y meses tratando de impedir que Óscar Ayerbe sea posicionado como consejero principal. ¿Y por qué cree que hay estas acciones en su contra? ¿Por qué cree que...? No quieren que yo esté presente. Mire, aquí está la certificación. Y dice lo siguiente, emitida por Gisela Vera, subgerente de cartera y garantía. Dice que la compañía Tasky S.A. certifica el registro de sus operaciones financieras, y dentro del procedimiento que mantienen facilidades de pago del COA, que se encuentra al día con la institución, 28 de agosto. Y con esta certificación sacamos otra y dice que el gerente general de la empresa no tiene ningún impedimento, ninguno. El único que tiene es el garante. Se supone pues que cuando un garante se firma como yo, para garantizar una operación financiera como la que tiene la empresa Tasky, y si la empresa no paga por cualquier razón, luego ha de ser que le piden al garante que cumpla con las obligaciones de los deudores que no han podido cancelar deudas en una operación financiera. Aquí es absolutamente al revés. Es al único que le inhabilitan sin haberlo notificado, sin haber conocido
previamente que había algún escenario que podría inducir a un incumplimiento. Aquí es exactamente al revés. Ha cumplido con todas sus obligaciones, está al día. Ninguno de sus directivos ha tenido o tiene hasta este momento impedimento alguno, sino única y exclusivamente Óscar Ayerbe. Más grave todavía, ellos mismos ya el 29, viernes 29, mandan la certificación con el documento adjunto, determinando con absoluta claridad que la empresa está perfectamente habilitada y que por lo tanto, cuando ya tengo todos esos componentes, hago la solicitud de inmediato el mismo 29, es decir, el mismo viernes 29 de agosto, y presento y entrego con los documentos habilitantes que Óscar Ayerbe y la empresa no tienen ninguna deuda pendiente y peor en mora con la CFN, implicó que tenga luego otras respuestas en cuanto a los documentos se refiere. Hice una solicitud, por ejemplo, para que la CFN me presente, me entregue una copia certificada del documento motivado de cómo es que se presenta solicitando al Ministerio del Trabajo una declaratoria de incumplimiento y por ende el registro de impedimento, de tal manera que pueda tener el sustento constitucional y legal. Y le hice la petición absolutamente clara, puntual, a la gerente general de la institución nacional. ¿Y ha recibido respuesta? Aquí está el recibido de la institución verificando y determinando que la entrega de la petición se hizo. Más grave todavía, Miguel, fui a la CFN el 2 de septiembre pasado, en conocimiento que Miguel Santos, el juez de coactivas, estaba ahí presente frente a un caso tan visible, tan público, tan notorio, y estando él ahí, pido conversar con él para entregarle ya toda la documentación. Gerente general de coactivas, este señor Miguel Santos, que recibe pues a los deudores de buena fe que todavía están en los procesos coactivos, pues no me quiso recibir, no le dio la gana, me dijo que estaba muy ocupado y que por lo tanto le mandé una carta. Ya, vamos a ir a una cadena y volvemos con el ingeniero Óscar Ayerbe para hablar de estos temas y también cómo ha visto el proceso para la designación de vocales del Consejo de la Judicatura. Cadena oficial y volvemos, las 7 de la mañana. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. El Nuevo Ecuador cumple. Se amplía el bono de desarrollo humano a 55,000 nuevas familias. Creamos un escudo de protección social para los más vulnerables. No es un favor, es redistribuir con justicia. Un hecho histórico que solo el Nuevo Ecuador pudo lograr, con responsabilidad y firmeza. Esta fue una cadena nacional. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. 7:01 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Diálogo con el ingeniero Óscar Ayerbe, consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana. El tema ha sido la elección de vocales del Consejo, la designación de vocales del Consejo de la Judicatura. Para concluir el tema suyo que ha puesto en escena, en definitiva, su empresa está cumpliendo con los plazos de pago. Lo que usted ha sido es un garante en su momento en mora. Por favor, el audio. Efectivamente, una empresa que finalmente tomó la decisión de solicitar un convenio de facilidad de pago, cumplió con todos los requisitos. La misma institución, cuando ya se percata de que el problema es grave,
porque lo que estamos hablando es que hay una manipulación del sistema informático del Ministerio del Trabajo, porque primero registran una causal que no está totalmente bien descrita desde el punto de vista que dice genéricamente deudor de la banca pública, no dice deudor en mora, como establece la normativa, y luego la cambian para deudor por causa generalísima. El director regional del trabajo me dice, ingeniero Hierve, el problema no es nuestro, ya tengo todo su expediente, todos los documentos habilitantes, le ha llegado ya esta carta de la CFN por parte del subsecretario general jurídico subrogante, y me dice taxativamente, el artículo 22 del reglamento dice que si previamente la persona inhabilitada tiene ya un documento certificado que dice que no tiene el impedimento o la causal se ha cumplido de esa inhabilitación, pues lo único que tienen que hacer es acercarse a cualquier ventanilla a nivel nacional y lo levantarán de inmediato. El certificado debe ser emitido por la propia institución. Y en definitiva me dice, oiga, ingeniero Hierve, vaya con sus documentos, aquí hay un problema, hay un error, y vaya y le deben obligatoriamente habilitar. Aquí está el documento. Pues eso no sucede. Entonces yo tomé la decisión de hacerle conocer no solamente a Omar Capello, director regional de Pichincha, o regional con sede en Pichincha, le mando una comunicación a la persona que tiene los documentos en sus manos listos para habilitarme, a Iván Salazar. Nada pasa, finalmente me dice, vea, este es un tema del ministerio. Le mando una comunicación a la ministra Ivonne Núñez Figueroa. Aquí está la primera comunicación que le mando directamente ya a ella. Y resulta, explicando ya todo, con todos los documentos argumentales, y por lo tanto ya no tenían ninguna posibilidad de escaparse del conocimiento pleno de este proceso. Y en este contexto, entonces, la pregunta es absolutamente clara y contundente. ¿Cómo es que el sistema informático no es corregido de inmediato? ¿Cómo es que las personas que están vinculadas a este tema administrativamente, como Carmen Carabajo, directora de Control de Servicio Público, Sonia Pilar Guerrero, especialista, que tienen en sus manos los expedientes, están paralizadas, sordas, ciegas y mudas, y no corrigen el problema en el sistema, porque no pueden levantar a tener una causal inexistente? Tiene que decir lo que la ley determina y prescribe: deuda en mora, y la empresa no tiene ni en mora ni tiene ningún problema, sus directivos no tienen ningún impedimento. A la fecha de todas estas consultas, el 8, 9, 10 de septiembre, el gerente no tiene impedimento hasta el día de hoy, excepto Óscar Ayerbe. Entonces yo me pregunto, ¿podrán utilizar a una institución financiera nacional como la CFN en temas políticos para impedir que Óscar Ayerbe pueda sentarse porque uno de sus vocales, como es el caso del señor Albán, pide vacaciones? Es el manejo político que se está incumpliendo la Constitución y la ley, y por lo tanto el requerimiento de un habeas data para que obligarles a que entreguen información, porque yo les pedí que me entreguen una certificación debidamente motivada para que digan cuál es la causa, cuál es la razón que motive a la CFN pedir al MDT, y luego en el MDT, que todavía no sabemos el texto, ponen una causal primero y luego la cambian, la modifican. Hay una adulteración de documento público, Miguel.
Ya. Ingeniero Ayerbe, volviendo al tema de la designación de vocales del Consejo de la Judicatura que usted decía está en la recta final, ¿no será que en el Consejo de Participación Ciudadana este es solo un interrogante? ¿No será que no quieren a usted incorporarle al Consejo porque usted pueda ir al bando contrario, que se ha identificado con el correísmo y que ha hecho barbaridades como la designación del superintendente de bancos que quiso entrar por la ventana? ¿No será algún argumento de esos un interrogante? Yo entiendo perfectamente el tema correísmo, Miguel. Fue uno de los más perseguidos durante más de 10 años. La causa de justamente Tasky y Óscar Ayerbe fue el caso emblemático número 1, que cesó en funciones a Gustavo Yalc. Ese proceso de investigación lo realizó Julio César Trujillo. Ni yo sabía que habían cambiado los jueces y ya no eran competentes y con pleno conocimiento del Consejo de la Judicatura determinaron y les pidieron que emitan una sentencia cuando no eran competentes. Ese tribunal, en virtud de que se había modificado las salas de lo contencioso y creado la unidad contenciosa de 6 jueces, pasaron de las 2 salas que desaparecieron a 26 jueces en la unidad contenciosa administrativa. De tal manera que temas como el 30S y otros casos vinculados a los escenarios implicó una identificación en contra de la corrupción propiciada por el correísmo, en contra de los abusos de la persecución política del correísmo. Y por lo tanto yo entendí perfectamente que la señora Viviana Veloz, que a partir de octubre, noviembre, diciembre, enero, no quiso convocar a la asamblea para posicionar a Óscar Ayerbe, y por lo tanto entiendo el tema político, entiendo el contubernio con el propio Procurador General del Estado, que fue obligado a que emita su pronunciamiento de un tema jurídico absolutamente claro. El señor Rosero fue destituido, David Rosero Minda, destituido por la Corte Constitucional por grave desacato a una sentencia ejecutoriada, y por lo tanto él no podía cumplir 2 años funciones en ninguna institución del país, y así pasó. El mismo Ministerio del Trabajo determinó que cuando le levantaron su impedimento de 2 años, le pusieron en la parte final: usted no puede regresar a la misma institución nunca, porque así dice la ley, la LOCEP, artículo 15. Sin embargo, al inventarse esta consulta, le habilitaron e impidieron que Óscar Ayerbe, al presentar sus acciones de protección, pues sean negadas. Sentencias manipuladas, perfectamente identificadas, con el objetivo de que Óscar Ayerbe no se siente como principal en el Consejo de Participación Ciudadana. Mirá la diferencia, cómo le habilitan y le registran a Roberto Gilbert Pérez Cordero, que todos sabemos su trayectoria política y a quién pertenece y de qué organización ha sido asambleísta o candidato. Es absolutamente notorio. A él le tomó 3 días posesionarse en la Asamblea Nacional. A mí me tomó cerca de 9 meses. ¿Y cómo es que a mí me quieren vincular ahora con la minoría del correísmo? De que yo sepa cuál es el correísta que está ahí en los 3 votos que están actuando en este momento, que sean correístas. ¿Uno? ¿O quiénes son los otros? Y a mí, ¿por qué tienen que vincularme con un escenario correísta? Claro. Ingeniero Ayerbe, bueno, ¿cómo debe concluir este proceso de designación de los vocales del Consejo de la Judicatura? ¿Usted ha encontrado transparencia? ¿Cómo ha visto usted? Yo creo que el país... me parecía a mí absolutamente inadecuado, por ejemplo, el juicio político a Solanda Goyes, que ventajosamente se defendió con absoluta frontalidad, claridad, y determinó un hecho concreto. El ADN tuvo 75 votos y la oposición, incluidos los correístas, alcanzaron
76 votos, es decir, no alcanzaron ni siquiera la mayoría. En ese contexto era impropio porque hubiera quedado ese organismo con 2 personas, es decir, neutralizado, no hubieran podido hacer absolutamente nada. Y por lo tanto lo procedente era que se nombre a los miembros del propio Consejo de la Judicatura a través de las ternas que las mismas instituciones tenían que mandar. Pero ¿qué pasó? Eso debía haber sucedido en enero del 2025 y fueron suscitándose todas las realidades. Unas instituciones no presentaban las ternas, otras enviaban y algunos incumplían, otros renunciaron, otros han estado permanentemente en cuestionamiento interno de los procedimientos de las propias instituciones. Y por lo tanto, lo que más ha llamado la atención, en mi opinión, es el hecho de que la participación ciudadana en su cuestionamiento no fue debidamente analizada, desmenuzada para poder determinar que los mejores hombres y mujeres vayan a una responsabilidad que nos dé garantías a los ciudadanos de que los derechos sean respetados, que el debido proceso sea respetado, que se enfrente con toda objetividad la corrupción interna. El porcentaje es mayúsculamente alto de jueces y fiscales involucrados en corrupción. Yo permanentemente estoy denunciando escenarios de adulteración y falsificación de documentos públicos, por ejemplo. Solo doy un caso, los que ya están contaminados 49 cantones en el país. La propia policía tuvo que intervenir en Durán, en Manta, encontrándose una red de penetración de narcotráfico impresionante, y esa realidad es la que determina entonces la confrontación con delincuentes alzados que uno pone en riesgo hasta la vida. En ese contexto, ¿quién en el país puede cuestionar a Óscar Ayerbe su idoneidad, su capacidad, su experiencia, su conocimiento? La institución y el Consejo de Participación debe ser una institución independiente, con la capacidad y la experiencia para tomar decisiones propias. Ya. ¿Y usted no ha visto desde su visión, desde afuera, que haya habido algún tipo de manipulación para la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura? Yo considero que los hechos que hasta este momento ya son visibles, hay que recordar que son ternas. Las instituciones tienen responsabilidades para ubicar en esas ternas a los mejores ciudadanos y por ende recae en ellos la gran responsabilidad. Ya se han demorado cerca de 9 meses en este concurso, que debe haber concluido y terminado en enero, y por lo tanto debe concluirse en un escenario en el cual los escogidos no tengan cuestionamientos visibles y públicos como algunos de ellos lo tienen. Y en ese contexto, entonces, creo que la presión en la posibilidad de que Óscar Ayerbe actúe diferente a cualquier criterio que una mayoría podría o no tener en este momento es la razón de ser de este escenario. Pero yo digo, Óscar Ayerbe debe admitir que ilegalmente le inhabilitan y yo debo callarme y no decir lo que está pasando, cómo es que el sistema informático del Ministerio del Trabajo ha sido manipulado para que aparezca una causal primero y 2 horas después le registran con una que ni siquiera existe en la ley, y con ese pretexto se dan las vueltas, se han paralizado todos, están esperando alguna cosa que suceda para entonces encontrar algo y todavía no lo hacen. Y de tal manera que hoy voy a hacer una entrega oficial de un habeas data para exigir que me entreguen la información y que se corrija, entre comillas, el error, porque aquí hay una premeditada de intención o no, y por lo tanto yo voy a seguir ya no luchando para en la expectativa de sentarme en el Consejo de Participación Ciudadana. Miguel, yo no tengo interés de ir a sentarme ahí. El derecho constitucional lo gané en las urnas, en medio de un escenario de fraude electoral. Yo nunca me he quejado nada de eso, pero las evidencias son tan claras.
No es posible que actores poderosos como los miembros del Consejo Nacional Electoral, prorrogados en funciones, todos ellos, y sobre todo los dos que ya han pasado más de 4 años y medio, y andan ahí Enrique Pita, prorrogados en funciones, y siguen ahí probablemente para manejar también y ser partícipes de la próxima consulta. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que dar un giro de 180 grados. La ciudadanía tiene que sentirse representado. Yo oficialmente he dicho siempre, yo represento a los ciudadanos del país, por los ciudadanos y para los ciudadanos. Y a ellos me dirijo ahora, con toda frontalidad. Han hecho una maniobra política, una maniobra utilizando una institución financiera como la CFN, que no tiene ninguna causal para impedir que Óscar Ayerbe tenga una inhabilidad y que presenten entonces el documento original. Dicho sea de paso, ya tengo información interna del ministerio que certifica los 2 hechos ya señalados, que modificaron, manipularon el sistema para cambiar una causal, y en las 2 ocasiones, la primera y la segunda, no consta en el registro del acuerdo ministerial del 2023-067, y por lo tanto los componentes para impedimentos son taxativos, específicos, nada de generales. Eso no existe. Le voy a escribir a Fabricio Vela hoy un X, y le voy a pedir a él que como periodista investigador vea pues cómo es que él saca una información determinando una causal y luego 2 horas después la cambia. Eso me parece absolutamente inaudito. Nadie puede hacer una cosa de estas. Y esto es definitivamente algo que tiene que ser investigado. Miguel, aquí dice una cosa. Mira, dice, causal de inhabilidad. Este es el que publica Fabricio Vela. Deudores en entidades del sector público. La ley no dice eso. El artículo 6 dice, deudor en mora. La palabra es en mora. Claro, que usted es un deudor en mora. Bien. Bien, queremos agradecer al ingeniero Óscar Ayerbe, consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana. Lo invitamos para hablar sobre la elección de vocales del Consejo de la Judicatura. Muy amable, ingeniero. Muchas gracias, Miguel, y espero que el día de hoy que presente el habeas data, pues la institución reciba. Yo no creo que una institución con el Ministerio de Trabajo debe estar inmersa a quien inhabilita y a quien no inhabilita. Y eso es realmente fatal. Debieron inhabilitarle para siempre a David Rosero Minda, y sigue ahí ahora sentado. De tal manera que esto es absolutamente ilegal e inconstitucional. Bien, el ingeniero Óscar Ayerbe, consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana, en la revista de Opinión en Democracia. 7:20 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos para hablar sobre las implicaciones del retiro del subsidio al diésel. ¿Qué pasa? ¿Cómo golpea el contrabando? Invitado el ingeniero Miguel Robalino, experto en temas energéticos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.